Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, Aquí en Araçatuba, Brasil, aqui em Araçatuba, Brasil, para compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios con ustedes. para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus, Sobre el tema, sobre o tema el séptimo sello y el avivamiento final de los escogidos. O Sétimo Selo e o Avivamento Final dos Escolhidos. Para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 25 versos 30 al 31, Para o qual quero ler em São Mateus, capítulo 25, do verso 30 ao 31, donde dice así: aonde diz assim: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Então verão vir. San Mateo capítulo 24 verso 30 al 31. São Mateus, capítulo 24, verso 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nuestro tema para esta ocasión, O nosso tema para esta ocasião, el séptimo sello y el avivamiento final de los escogidos. o sétimo selo e o avivamento final dos escolhidos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, queiram ter vontade. Cuando se habla de un avivamiento, Quando se fala de avivamento, se está hablando de un despertamiento, se está falando de despertamento, el cual está tipificado o qual está tipificado en la resurrección. na ressurreição. Este despertamiento Este despertamento ocurre en el alma de la persona, ocorre na alma da pessoa. y para este despertamiento o avivamiento ocurrir, E para este avivamento ou despertamento ocorrer, tiene que haber una manifestación de parte de Dios. tem que haver uma manifestação da parte de Deus. Y para el avivamiento, despertamiento final de los escogidos, E para o avivamento, o despertamento final dos escolhidos, tiene que haber una manifestación de parte de Dios tem que haver uma manifestação da parte de Deus en el fin del tiempo no fim do tempo o día postrero. ou último dia. Para que podamos comprender este avivamiento Para que possamos compreender este avivamento y la manifestación de Dios prometida para este tiempo, e a manifestação de Deus prometida para este tempo, para producir ese despertamiento o avivamiento, para produzir esse despertamento ou avivamento, tenemos que ver temos que ver los despertamientos espirituales os despertamentos que han ocurrido en el pasado que ocorreram no passado a través de la historia bíblica. através da história bíblica. Encontramos Encontramos que siempre que Dios ha enviado un avivamiento que sempre que Deus tem enviado sobre su pueblo, sobre o seu povo, ha enviado un mensajero tem enviado um mensageiro con un mensaje, com uma mensagem, predicando ese mensaje, pregando essa mensagem, y así ha venido e assim veio el despertamiento o despertamento o avivamiento ou avivamento para el pueblo de para Dios o povo de Deus en cada edad em cada época, y en cada dispensación. em cada dispensação. Ha sido Dios Foi Deus en Espíritu Santo em Espírito manifestado, manifestado, trayendo a vida trazendo a vida o a cumplimiento ou ao cumprimento sus promesas correspondientes a esa edad o a esa dispensación. essa dispensação. Esa palabra prometida Esta palavra prometida ha venido manifestada en carne humana veio manifestada em carne, en el mensajero de esa edad no mensageiro
Y el Espíritu de Dios ha estado manifestado en ese mensajero, porque no se puede apartar de la palabra prometida para edad o dispensación correspondiente. Y con esa manifestación del Espíritu de Dios, manifestando su palabra en el mensajero, haciendo la carne en el mensajero, y ese mensajero predicando esa palabra prometida para ese tiempo y el cumplimiento de ella en esa edad o dispensación, surge el despertamiento del pueblo de Dios en esa edad o en esa dispensación. El reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, nos habló de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, nos habló de las 7 edades, nos habló de los territorios donde se cumplieron esas 7 edades. Por ejemplo, Asia Menor fue el territorio donde se cumplió la primera edad de la iglesia gentil, y San Pablo fue su primer ángel mensajero. Luego la segunda edad se cumplió en Francia y su mensajero fue Ireneo. La tercera edad se cumplió en Francia y en Hungría y su mensajero fue Martín. La cuarta edad se cumplió en Irlanda y Escocia y su mensajero fue Colombo. La quinta edad se cumplió en Alemania y su mensajero fue Lutero. La sexta edad se cumplió en Inglaterra y su mensajero fue Juan Wesley. La séptima edad se cumplió en Norteamérica y su mensajero fue el precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham. ¿Y qué más tenemos en el programa de Dios? Porque ya hemos visto 7 avivamientos o despertamientos espirituales a través de la historia de la iglesia de Jesucristo durante esas 7 edades o etapas de la iglesia gentil. ¿Habrá alguna promesa de un nuevo despertamiento o avivamiento para la iglesia de Jesucristo en este tiempo final? El precursor de la segunda venida de Cristo nos dice en el mensaje: el único lugar provisto por Dios para adorar, en la página 1 y 2, y también lo tenemos en este libro de citas que contiene ese pasaje, donde dice en la página 166 del libro de citas en español, verso 1485, dice así: ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, ¿habrá otro avivamiento? ¿Veré otro tiempo? Y tan solo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos esta senda otra vez. Eso es correcto. Tan pronto estemos listos. ¿Ven ustedes? Es una promesa. Si es una promesa, tiene que estar en la Biblia. Y aquí tenemos una promesa dada por Dios a través del precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Marion Branham, de que del occidente, que es el oeste, que es el territorio del continente americano, que está compuesto por Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Ya en la parte norte envió a su precursor y se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil. Y ahora solamente queda Centroamérica, Suramérica y el Caribe para cumplirse esta promesa de este jinete viniendo en un caballo blanco y diciendo aquí el precursor, que es una promesa. Y esto es lo que producirá el avivamiento final de los escogidos de Dios. Ahora,
¿Dónde está esta promesa en la Biblia? Aonde esta promessa está na Bíblia? En la Biblia tiene que estar. Tem que estar na Bíblia. Esta promesa está Esta promessa está en el Antiguo Testamento no Antigo Testamento y también en el Nuevo Testamento. e no Novo Testamento. ¿Quieren verla en el Antiguo Testamento? Vê-la no Antigo Testamento. Les voy a mostrar Vou mostrar aqui un lugar del Antiguo Testamento, aunque hay más lugares. ainda que haja mais lugares. Capítulo 63 de Isaías dice: 63 de Isaías diz: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Quem é este que vem de Edom com vestidos tinto de Bósfora? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? Porque está vermelha a tua vestidura e os teus vestidos como os daquele que pisa no lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sustentó mi ira. E olhei, e não havia quem me ajudasse. E espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Y en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 21, E no Apocalipse capítulo 19, versos 11 al 21, a 21, nos habla también também nos fala de este jinete deste cavaleiro que viene que vem con su vestidura teñida en sangre. com a sua vestimenta salpicada de sangue. Dice así: Diz assim: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y con justicia juzga y pelea. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ahí tenemos Aí temos el jinete del caballo blanco que viene del occidente, o cavaleiro do cavalo branco que vem do ocidente. en la profecía del reverendo William Branham. Na profecia do reverendo William Branham. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar, vamos a ver. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ahí tenemos Aí temos el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, el cual es identificado por el reverendo William Branham o qual é identificado pelo reverendo William Branham como el jinete del caballo blanco como o cavaleiro do cavalo branco que viene del occidente vem do ocidente. y del cual él dice: recorreremos esta senda una vez más. Percorreremos esta senda uma vez mais. Ese es el jinete del caballo blanco Este é o cavaleiro do cavalo que trae el avivamiento, el despertamiento de todos los escogidos de Dios del día final, o sea, del día postrero. Ahora Agora, veamos lo que nos dice el reverendo William Branham, vejamos o que o reverendo William Branham nos diz, hablándonos acerca nos falando com relação del avivamiento, despertamiento de los escogidos de Dios. ao avivamento e despertamento dos escolhidos de Deus, En la página 212 del libro de los sellos, na página 212 do livro dos selos, nos dice: nos diz: la novia todavía no ha tenido un avivamiento. a noiva todavía não teve um avivamento. Todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Ali, um avivamento, uma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando eso. Estamos esperando isso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Se necessitarão esses 7 trovões misteriosos para despertar. Él los mandará, lo ha prometido. Os mandará, o tem prometido. Es muy importante. É muito importante. Los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, Os 7 trovões do Apocalipse, capítulo 10, porque le dará un despertamiento, un avivamiento a la iglesia de Jesucristo. que dará um despertamento, um avivamento à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque los 7 truenos Porque os 7 trovões son la voz del ángel fuerte que desciende del cielo. são a voz do anjo forte que desce do En céu. Apocalipsis capítulo 10, No Apocalipse, capítulo verso 1 en adelante, verso 1 em diante, y clama como cuando un león ruge, como quando um leão ruge, y 7 truenos emiten sus voces. 7 trovões emitem suas vozes. Es la voz de Cristo. É a voz de Cristo. Y vean ustedes E vejam vocês, que cuando los 7 truenos emiten sus voces, 7 trovões emitem, lo cual es Cristo hablando, qual é Cristo falando. ha colocado ya un pie sobre la tierra Colocou um pé sobre y el otro sobre el mar, el derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. o esquerdo sobre a terra. Ahora podemos ver Agora podemos ver que es en la venida de Cristo, la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, que los escogidos de Dios estarán escuchando la voz de Cristo, esa gran voz que ruge como cuando un león clama, o clama como cuando un león ruge, ou clama como quando um leão ruge. y 7 truenos emiten sus voces, 7 trovões emitem suas porque Él está viniendo porque ele está vindo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. na sua obra, Y Él viene como el mensajero de Israel, como mensageiro a Israel. porque su iglesia está a punto de ser raptada. Por lo tanto, Él viene por su iglesia primeramente para darle la fe, la revelación del rapto, que es la revelación de su venida, la revelación de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Apocalipse 19. En la página 57 del libro de los sellos, en español dice: el precursor de la segunda venida de Cristo. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo. Porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto. Mesmo no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do conselho. Y Él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. E agora ele vem diretamente aos judeus porque a igreja chegou ao seu fim. El ángel del pacto, O anjo do conselho, que es el mismo Jesucristo, que é o mesmo Jesus Cristo, viene para el pueblo hebreo vem para o povo hebreu. porque la iglesia de Jesucristo A igreja de Jesus ha llegado a su final. La dispensación de la gracia ha llegado a su final. chegou ao seu final. Ha llegado al tiempo final Chegou ao tempo
para cerrarse la puerta para a porta se fechar, en la dispensación de la gracia a porta da dispensação da graça, y ya nadie más e já ninguém mais podrá entrar a la dispensación de la gracia poderá entrar na dispensação porque ya porque já el Cordero o Cordeiro habrá salido del trono de intercesión. trono da intercessão. Ahora Agora, dice, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. e o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Recordam do anjo do Apocalipse capítulo 1? Este es el mismo. Este é o mesmo. Un ángel es un mensajero O anjo é um mensageiro. y él es un mensajero a Israel. Ele é um mensageiro a Israel. ¿Él es un mensajero a quién? Ele é um mensageiro a quem? A Israel, A Israel. al pueblo hebreo. Ao povo hebreu. El ángel del pacto O anjo do conselho. es el que está esperando al pueblo hebreo. Este é o que o povo hebreu espera. Pero ¿cómo lo está esperando al pueblo hebreo? Como o povo hebreu espera. Cuando se le pregunta al pueblo hebreo É perguntado ao povo hebreu. y a los rabinos del pueblo hebreo Aos rabinos do povo hebreu. acerca del Mesías que están esperando, Em relação ao Messias que eles estão esperando. ellos dicen que están esperando al Mesías Estão esperando en este tiempo. este tempo. Y aun si ustedes han visto revistas hebreas, Mesmo se vocês viram revistas hebraicas, ustedes verán vocês verão que en algunas revistas dicen que em algumas revistas que se están preparando para la venida del Mesías. Y también han colocado pancartas colocaram cartazes y rótulos y cruzacalles faixas en algunos lugares y en algunas épocas e em algumas épocas. en este tiempo final Nesse tempo final, diciendo bienvenido el Mesías. bem-vindo Messias. Ellos están esperando al Mesías. Estão esperando o Messias. Y cuando se le pregunta, Quando lhes é perguntado ¿qué ustedes están esperando? quem vocês estão ¿Cómo la venida del Mesías? com a vida do Messias, Ellos dicen que están esperando un profeta. estão esperando a um profeta, Porque la promesa es porque a promessa é que será un profeta. será El cumplimiento de la venida del Mesías. Profeta como yo, os levantará el Señor vuestro Dios. A Él lo oiréis. Esa es la promesa del Mesías para el pueblo hebreo. Ellos perdieron la primera venida del Mesías, pero la segunda venida del Mesías no la perderán. Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para sentarse en el trono de David. Pero primeramente tiene que venir a su iglesia gentil, porque ha llegado el tiempo para su iglesia ser raptada. Y ella necesita la fe, la revelación para ser raptada en este tiempo final. ¿Y dónde la va a encontrar? Dice nuestro hermano Branham Dice nosso irmão Branham que se necesita que se necessita mucha fe muita fé para ser raptados. para sermos arrebatados. Él dice Ele disse, en la página 117 del libro de los sellos en español, na página 117 do livro dos selos em espanhol. ahora piense bien, Juan escribió esto Agora pense bem, João escreveu isto, que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros truenos, mas quando ele começou a escrever os outros trovões, le dijeron, disseram-lhe, no los escribas. não os escreva. Ahora Juan tenía la comisión de escribir todo lo que viera. Agora, João tinha a comissão de escrever tudo o que disse. Pero cuando tronaron estos 7 truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho, Os trovões sete trovões do Apocalipse 10 trovejaram, no escribas nada de esto. foi-lhe dito, não escrevas nada disso. Estos son misterios que todavía no conocemos. Estes são mistérios que todavia não conhecemos. Pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto. Mas a minha opinião é que serão revelados muito brevemente. Y esto impartirá fe y gracia a la novia para ser raptada. Isto repartirá fé e graça para a noiva ser arrebatada. ¿Qué es lo que le dará la fe y la gracia a la novia para ser raptada? O que é que dará a fé e a graça para que a noiva seja arrebatada? Los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 hablando. Trovões do Apocalipse 10 falando. Y los 7 truenos E os sete trovões es la voz de Cristo é a voz de Cristo clamando clamando como cuando ruge un león quando ruge o en su venida en este tiempo final. neste tempo final. Y la iglesia del Señor Jesucristo estará recibiendo la visita de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. Y estará hablando a su iglesia. Y esa es la voz de Cristo. Los 7 truenos emitiendo sus voces y revelando el misterio de su venida. Porque ese es el misterio que revelan los 7 truenos. Os sete trovões. Hemos estudiado todo lo que sabemos, Temos estudado tudo que sabemos. todas las dispensaciones, y hemos visto todas estas cosas. Hemos visto la historia, los misterios de Dios. Visto os
Y hemos visto la gran reunión de la novia en los últimos días. reunião da noiva nos últimos dias. Sin embargo, hay algo allí Entretanto, sin embargo, hay algo allí todavía al cual no podemos llegar. há algo ali todavía ao que não podemos chegar. Hay algo allí. Há algo ali. Pero me imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse, Mas eu penso que quando esses mistérios começarem a se manifestar, Dios dijo, Deus disse: detengamos esto. detenhamos isto. Yo revelaré esto en aquel día. Eu revelarei isto naquele dia. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello. João, não escrevas isto, porque tropeçarão nisso. Déjalo pasar. Deixe-o passar. Pero yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo. Mas eu revelarei naquele dia quando tenham a necessidade de sabê-lo. Y más abajo dice, E mais abaixo diz: no digas completamente lo que esto es. não diga completamente o que isto é. No vayas a decir, Não vás dizer: esto es así. isto é assim. Esto es lo que está bajo el séptimo sello. Isto é que está sob o sétimo selo. No lo digas así. Não o digas assim. Porque si yo te digo esto, Porque se eu te digo isso, entonces todo el plan a través de las edades se echaría a perder. então todo o plano através das eras se deitaria a perder. Esto más bien es un secreto, Isto melhor é um segredo, como por ejemplo su venida. como por exemplo a sua vinda. Él dijo, Ele disse: ahora nadie sabrá cuándo vengo, agora ninguém saberá quando eu venho. simplemente vendré. Simplesmente virei. Eso es todo. Isto é tudo. Ahora, Agora, leamos también também leemos en la página 128 na página 121 del libro de los sellos en español. do livro dos selos em espanhol. Dice así el precursor de la segunda venida de Cristo. Diz assim o precursor da segunda vinda de Cristo. Ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que Él muestre a la novia cómo prepararse para obtener la gran fe de traslación. Agora, os 7 trovões do Apocalipse permitirão à noiva como preparar-se para obter a fé para a translação. Ahora podemos ver Agora podemos ver que para poder ser transformados y raptados, que para poder ser transformados e raptados, la iglesia del Señor Jesucristo a igreja do Senhor Jesus estará escuchando estará escutando las 7 voces de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10. 7 trovões do Apocalipse capítulo 10. O sea, Ou seja, estará escuchando estará escutando la voz de Cristo, a voz de Cristo, clamando como cuando un león ruge como quando ruge um leão en su venida, em sua vinda, en la venida na vinda del ángel fuerte que desciende del cielo, do anjo forte que desce do céu, que es el ángel del pacto, que é o anjo do pacto, el que desciende del cielo, aquele que desce do céu, así como vino del cielo assim como veio do 2000 años atrás 2000 anos atrás, en carne humana em carne humana, como Cordero de Dios y llevó a cabo su obra de redención realizou a sua en la cruz del Calvario por medio de aquel velo de carne en el cual vino manifestado. veio manifestar. Fue tan simple todo Foi tudo tão simples que no podían creer la gente que as pessoas não podiam crer que en aquel joven carpintero de Nazaret, que naquele jovem carpinteiro de Nazaré, en aquel obrero de la construcción tan sencillo, naquele simples operário de construção, estuviera cumpliéndose estivesse cumprindo la venida del Mesías. a vida do Messias. No lo podían comprender. Não podiam compreender. Y cuando Jesús decía, E quando Jesus dizia: nadie subió al cielo, ninguém subiu ao céu, sino el que descendió del cielo, senão o que desceu do céu, el Hijo del Hombre o Filho do Homem, que está en el cielo que está no céu y estaba en la tierra. e estava na terra. Ahora vean ustedes, Agora, la gente decía, as pessoas diziam: a Jesús nosotros lo conocemos, a Jesus nós o conhecemos. sabemos que ha nacido en la tierra de Israel Sabemos que nasceu na terra de Israel. y sabemos quiénes son sus padres y sus hermanos, José y María, y sus hermanos también los conocemos. Como dice este, del cielo descendido. Desci do céu. Ellos no comprendían Eles não compreendiam que el que había descendido del cielo que descera do céu, era el que estaba dentro de aquel velo de carne, que estava dentro daquele el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual había libertado al pueblo hebreo. Ese había descendido del cielo y se encontraba manifestado en carne humana, en el velo de carne llamado Jesús. chamado Jesus. Esa fue la promesa Esta foi a promessa hecha por Dios feita por Deus para el pueblo hebreo, para o povo hebreu. para aquel tiempo. La venida del ángel del pacto,
del ángel de Jehová, viniendo en carne humana, como el Mesías prometido. Y antes de él llegar y ser manifestado como el Mesías, llegaría el precursor, que fue Juan el Bautista. Vean ustedes, esto es lo que estaba prometido. Capítulo 3 de Malaquías, verso 1 en adelante. Dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mí. ¿Y quién fue ese? E quem foi esse? Fue Juan el Bautista, Foi João Batista, que vino preparando el camino al Señor. que veio preparando o caminho ao Senhor. El profeta Isaías en el capítulo 40, O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 3 en adelante, verso 3 em diante, dice que sería la voz de uno clamando en el desierto voz de clamando no deserto. y preparándole el camino al Señor. Y después vendría Depois viria la gloria de Jehová glória de Jeová manifestada, manifestada, y toda carne la vería. e toda carne haveria. También encontramos Também encontramos que Isaías nos dijo que Isaías nos diz, en el capítulo 7, no capítulo 7, verso 14, verso 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. portanto, o mesmo Senhor vos dará sinal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Eis que uma virgem conceberá e dará à luz filho, y llamará su nombre Emanuel. e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Emanuel significa Deus conosco. En el capítulo 9 de Isaías No capítulo 9 de Isaías, también nos habla também nos fala de un niño que nacería. de um menino que nasceria. Y ese niño Esse menino que nacería en medio del pueblo hebreo que nasceria entre o povo hebreu sería seria príncipe de paz príncipe de paz y sería el Dios fuerte, e seria Deus forte, porque un niño nos es nacido, porque menino nos é nascido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, e o seu nome será consejero, Deus o Conselheiro, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe da paz. Ese niño, Este menino, vean ustedes quién sería: vocês quem el Padre eterno, el Dios fuerte, que vendría en un velo de carne, en un niño que nacería y luego crecería, y a través de ese cuerpo Dios tendría el ministerio como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo allí en la cruz del Calvario. Ahora ven ustedes, Malaquías, como dice, luego de enviar a su mensajero delante de él, dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor. de repente virá ao seu templo o Senhor. ¿Quién vendrá después de Juan el Bautista? Quem viria após João Batista? El Señor, O Senhor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a quien vosotros buscáis, a quem vós buscais. y el ángel del pacto, O anjo do conselho, a quien deseáis vosotros. a quem vós desejais. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? Quem viria após João Batista? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que libertó al pueblo hebreo y lo llevó a la tierra prometida. A terra prometida. Ahora, Agora, vean ustedes vejam vocês. quién era. Quem era? Jesús de Nazaret. Jesus Era la manifestación del Dios fuerte, del Padre eterno, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Señor Dios todopoderoso, del ángel del pacto, manifestado en un velo de carne sencillo de allá de la tierra de Israel. Un obrero de la construcción. ¿Quién se iba a imaginar Quem iria imaginar que en un obrero de la construcción um operário da se iba a cumplir la promesa del Mesías? Pero Dios había prometido que vendría manifestado en carne humana, y que ese velo de carne aparecería en medio del pueblo hebreo. apareceria entre o povo hebreu. Y fue E foi Emanuel, Emanuel, Dios con nosotros. Deus conosco. Pasaron por alto Passaram por cima el cumplimiento de la primera venida de Cristo o cumprimento da primeira vinda a causa de las interpretaciones que ellos tenían por causa das interpretações que con relación a la venida del Mesías. relação à vinda do Messias. Ellos esperaban un personaje bien importante. Personagem bem importante. Y sí, era un personaje bien importante, el que vendría, pero vendría dentro de un velo de carne que sería sencillo, porque la grandeza estaba dentro de aquella simplicidad Aquela simplicidade llamada Jesús. chamada Jesus. Esa simplicidad divina Essa simplicidade de carne humana de carne humana, en la cual se manifestó na qual
la grandeza divina. a grandeza divina. Las personas As pessoas pierden perdem el cumplimiento de las promesas divinas o cumprimento das promessas divinas por causa por causa de que no saben que não sabem lo que están esperando. aquilo que estão esperando. Ellos saben Eles sabem que Dios ha hecho promesas, Deus fez promessas, pero no entienden mas não entendem. que cuando Dios promete algo grande, Deus promete algo grande lo cumple en forma sencilla. de forma Dice el precursor de la segunda venida de Cristo, o precursor da segunda vinda de Cristo. en la página 17 del libro de los Sellos, 17 do livro en español, em espanhol, dice: dice: muchos lo pasan por alto por razón de la manera en que se revela. muitos passam por cima pela razão da maneira em que se revela. El hombre tiene sus propias ideas de lo que Dios debe ser y sobre lo que Dios hará. O homem tem muitas ideias do que Deus deve ser e do que Deus fará. Como he dicho muchas veces, Como disse muitas vezes, el hombre es igual a como siempre ha sido. o homem é igual a como sempre foi. Él siempre está alabando a Dios por lo que hizo, Ele sempre está louvando a Deus pelo que ele fez, mirando a lo que Dios hará en el futuro, olhando para o que Deus fará no futuro, pero ignorando lo que Dios está haciendo en el presente. mas ignorando o que Deus está fazendo no presente. Así es. Assim é. Miran para atrás y ven la cosa tan grande que Dios hizo, Olha para trás e vê a coisa tão grande que Deus fez, pero no pueden ver la cosa tan sencilla que Dios usó para efectuarla. mas não podem ver a coisa tão simples que Deus utilizou para efetuá-la. Miran adelante y ven lo grande que viene, Olhem para diante e vê o grande que vem. y en 9 de 10 casos E em 9, entre 10 casos, las cosas ya están sucediendo todo a su alrededor. as coisas já estão acontecendo tudo ao seu redor. Sin embargo, es tan sencillo que no lo saben, Entretanto, é tão simples que não sabem, no lo pueden comprender. não podem compreender. ¿Por qué? Por quê? Porque tropiezan Porque tropeçam en la simplicidad na simplicidade del instrumento do instrumento que Dios usa que Deus usa para cumplir para cumprir esa promesa tan grande. essa promessa tão grande. Y ahora E agora, vayamos vamos a la promesa à promessa de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse. Porque con la venida de ese jinete, la iglesia del Señor Jesucristo recibe el avivamiento del tiempo final. Recibe el avivamiento final. El avivamiento de los escogidos de este tiempo final lo recibe con la venida de ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis. Com o cavaleiro, com a vinda do cavaleiro do cavalo branco. Ese es el que trae el avivamiento del tiempo final. Esse é o que traz o avivamento do tempo final. Ahora ya hemos tenido Agora já tivemos 7 grandes avivamientos 7 grandes avivamentos o despertamientos espirituales en medio de la iglesia de Jesucristo en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. 7 etapas ou eras da igreja gentil. Cuando Dios envió cada mensajero en su edad, Quando Deus enviou a cada mensageiro em sua era, ocurrió un despertamiento o avivamiento ocorreu um despertamento ou avivamento en medio del cuerpo místico de Cristo. entre o corpo místico de Cristo. Pero ya, Mas já, eso es historia. isto é história. Ya los 7 ángeles mensajeros Já os 7 anjos terminaron sus labores y ahora solamente le queda a la iglesia del Señor Jesucristo un solo investimiento, un solo avivamiento, y lo trae el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Lo trae Cristo en su venida. Y ese que viene en el caballo blanco de Apocalipsis o cavalo branco do Apocalipse es Cristo. é Cristo. En el mensaje Na mensagem de los sellos en español, dos selos em espanhol, página 277, página 277, nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo, o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz, y también en la página 134 e também na página 134 de los sellos, dos selos, nos dice nos disse acerca de la venida de Cristo com relação à vinda de Cristo. de la siguiente manera. Da seguinte Página 134 primero. primeiro, página 134. Y noten ustedes, E notem vocês, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, quando este Espírito Santo que temos chega a encarnar-se, aquí tenemos la promesa aqui temos a promessa que el Espíritu Santo que o Espírito Santo vendrá encarnado virá encarnar en este tiempo final. neste tempo final.
el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, aquele que está agora mesmo no nosso meio em forma de Espírito Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, quando ele chega a encarnar-se na pessoa de Jesus Cristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Y en la página 277 del libro de los sellos en español, E na página 277 do livro dos selos em espanhol, orando, dice el precursor de la segunda venida de Cristo, o precursor da segunda vinda de Cristo disse orando, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, el jinete del verdadero caballo blanco, o cavaleiro do verdadeiro, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. enquanto o seu Espírito o Espírito Santo entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Ahora podemos ver Agora podemos ver que tenemos la promesa que temos a promessa de la venida del Espíritu Santo da vinda do Espírito Santo manifestado en carne humana. manifestado em carne humana. Ahora, ¿cómo vendrá? Agora como virá Este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, este cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19? porque con su venida Porque com a sua vinda viene el despertamiento vem o despertamento para todos los escogidos de Dios. todos os escolhidos. Viene la fe, Vem a fé, la revelación, para ser transformados y raptados en este tiempo final. ¿Cómo vendrá? como virá Cristo, el Espíritu Santo, Espírito Santo en este tiempo final. neste tempo final. ¿Cómo vino en las diferentes etapas a su iglesia? A sua igreja Como cuerpo místico de creyentes. como corpo místico de crentes. Vino manifestado Veio manifestar en el ángel mensajero o anjo mensageiro de cada edad de cada a su cuerpo místico de creyentes. ao seu corpo místico. ¿Cómo vendrá su cuerpo místico de creyentes Como virá o seu corpo místico de en este tiempo final? neste tempo final? A su iglesia, A sua igreja, en la edad de la piedra angular, a era da fé, que es lo único que queda que é a única para la iglesia de Jesucristo. igreja de Jesus Cristo. Vamos a ver Vejamos cómo vendrá. como virá. Es muy importante É muito importante, porque siempre porque sempre la gente as pessoas pasan por alto passam por el cumplimiento de lo que Dios ha prometido por la forma tan sencilla pela forma tão en que Dios lo cumple. Y entonces pierden la bendición de Dios. perdem a bênção. Y ahora E agora, la iglesia de Jesucristo está esperando el rapto o arrebatamiento para ir a la cena de la boda del Cordero. das bodas do Cordeiro, Y para eso tenemos que ser transformados. ser transformados, Y los muertos en Cristo tienen que ser resucitados. e ressuscitar. Y para eso E para isso, necesitamos la venida del Señor. a vinda do Senhor. Porque es en la venida del Señor que la trompeta de Dios o trompeta final sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Vean cómo el precursor de la segunda venida de Cristo nos habla de este misterio. Vamos a ver lo que nos dice en la página 149 149, del libro de citas. livro de citações, Aquí está citando que está citando este libro, este livro, una parte uma parte, o un pasaje del mensaje avergonzados de él, ou uma parte, parte da mensagem envergonhados dele, página 38 página 30 en español. em espanhol. Ahora dice así: Agora diz, recuerden que los que viven y quedan no impedirán a los que duermen, recordem que os que vivam e fiquem não impedirão os que dormem. porque la trompeta de Dios, A trombeta de Deus, esa última trompeta, a última trombeta, la sexta acaba de sonar. a sexta acaba de Y esa última trompeta, a última trombeta, como el último sello, será la venida del Señor. a vinda do Senhor. La última trompeta, Última trombeta, esa trompeta de Apocalipsis capítulo 11, verso 15, do Apocalipse 11, verso 15, como el último sello, o último céu, o séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8, verso 1, capítulo 8, verso 1, es la venida del Señor. é a vinda do Senhor. Lo que es el séptimo sello Que é o sétimo, para la iglesia del Señor Jesucristo es la séptima trompeta sétima trombeta, para el pueblo hebreo. Es la venida del Señor. a vinda do Senhor. Tocará Tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primero, levantarão solo descansando hasta ese tiempo. somente descansando até este tempo. Ahora vean ustedes Agora vejam lo que es la trompeta final, a trombeta final, sonando soando en este tiempo final. este tempo final.
En el libro de citas, página 47, No livro de citações, na página 47, verso 402, verso 402, aquí está citando el mensaje de las 10 vírgenes aqui está citando a mensagem das 10 virgens. y dice así: E diz assim: y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, E nós que vivemos e que temos chegado até a vinda do Senhor, no evitaremos, impediremos a los que duermen, não evitaremos ou impediremos os que dormem, esos preciosos que sellaron su testimonio con sangre, estes preciosos que selaram o seu testemunho com sangue. no impediremos o estorbaremos a los que duermen, Não impediremos ou estorvaremos aqueles que dormem, porque sonará la trompeta, porque a trombeta soará, algo acontecerá, algo acontecerá. ese algo evangélico sonará, Este algo evangélico soará, el anuncio de su venida. o anúncio da sua vinda. ¿Qué sonará la trompeta final? O que soará a trombeta? Oh, gran voz de trompeta. Oh, grande voz de Es el anuncio de su venida. Eso es lo que revela. Eso es lo que habla. Cristo ao que fala. Y los muertos en Cristo Mortos em resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos y permanezcamos seremos transformados, parados allí y sufrir un cambio. Y sufrir un cambio, una transformación. uma mudança, uma transformação. El pelo canoso se irá. O cabelo branco se irá. Las arrugas cesarán. As rugas cessarão. Cambiados en un momento, Mudados en un abrir de ojos. Y encontraremos a nuestros amados primero. e encontraremos aos nossos amados primeiro. O sea, nuestros amados que han partido, Ou seja, nossos amados pero que son creyentes en Cristo, que são crentes em Cristo. regresarán en cuerpos eternos. Porque ellos resucitarán primero y nosotros los que vivimos, luego seremos transformados. Seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. En esa última trompeta. A última trombeta. Esa trompeta de Apocalipsis capítulo 11, Capítulo 11. verso 15. 15. Esa trompeta, Esta trombeta. ¿quién la suena? Quem a soa? Moisés y Elías. Moisés, Los dos olivos. duas oliveiras. Y la séptima trompeta, Sétima trombeta. como el séptimo sello, O sétimo selo es la venida del Señor. é a vinda do Senhor. Ahora podemos ver Agora podemos ver que como el séptimo sello, que como o sétimo selo, el séptimo sello o sétimo selo revela la venida del Señor. revela a vinda do Ese es el misterio contenido Este é o mistério en el séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8, verso 1. capítulo 8, verso 1. ¿Y qué es lo que revela ese misterio? O que é que revela esse mistério? Vamos a ver. Vejamos ¿Qué es lo que revela ese o misterio? que este mistério revela. En el libro de los sellos en español, Selos em espanhol, páginas 481, páginas 481, último párrafo, página 481, dice así. parágrafo diz assim. Ahora noten que la apertura de del séptimo sello Agora notem que a abertura deste sétimo también es en un misterio triple. também é um mistério tríplice. Les he dicho que es el misterio de los 7 truenos. Diz-lhes que é o mistério dos 7 trovões. La apertura del séptimo sello A abertura do sétimo selo es el misterio é o mistério de los 7 truenos. dos 7 trovões. O sea, que los 7 truenos son los que contienen la revelación Os que contêm a revelação del séptimo sello. do sétimo Ninguna persona nenhuma pessoa podrá saber poderá saber lo que es el séptimo sello. O sea, el cumplimiento del séptimo sello. El cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Sin escuchar la voz de los 7 truenos, que es la voz de Cristo, viniendo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el mensajero de Israel, pero viniendo por su iglesia gentil primero, porque su iglesia gentil lo está esperando. a sua igreja gentil o está esperando. Ahora, veamos lo que sigue diciendo. Los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. Os 7 trovões do céu abrirão esse Será en la mera venida del Señor Jesucristo. será a mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Cuando es abierto este misterio del séptimo sello Quando esse mistério do sétimo selo é aberto, por los 7 truenos, pelos 7 trovões, en la venida del Señor. na vinda do Senhor. Y ahora, E agora, en la página 482 y 483, nas páginas 482 e 483, veamos lo que dice. vejamos o que diz. Entonces encontramos que nos ha sido abierto el sexto sello y lo vemos. Encontramos que foi aberto o sexto selo e o vemos. Sabemos que el séptimo sello no puede ser abierto al público hasta que llegue esa hora.
Ahora hubo alguna razón por la cual Dios permitió la declaración de estos 7 truenos. Agora, houve uma razão pela qual Deus permitiu a declaração destes 7 selos. Porque tiene que venir. Porque tem que vir. Hallamos que Cristo, el Cordero, tomó el libro en su mano y abrió el 7º sello. Encontramos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em suas mãos e abriu o 7º selo. Pero es un misterio escondido. Mas é um mistério escondido. Y eso cuadra exactamente con lo que él dijo, E isto quadra exatamente com o que ele disse. que nadie conocería cuándo sería su venida. Que ninguém conheceria quando seria a sua vida. Tampoco conocerían nada acerca de este misterio de los 7 truenos. Tampouco conheceria nada com relação a esse mistério dos 7 selos. Y más abajo dice, E mais embaixo diz: y sabemos y entendemos que el 7º sello no será dado a conocer al público, E entendemos que o 7º selo não será dado ao conhecimento do público. en la hora de su venida, Na hora da sua vida, cuando acontecerá la destrucción de la tierra. quando sucederá a destruição da terra. Ustedes saben que cuando le hicieron la pregunta en cuanto a cuándo sería la señal de su venida Vocês sabem que quando lhe perguntaram quando seria o sinal da sua vinda y del fin del mundo, e do fim do mundo, en Mateo 24, em Mateus 24, él les contestó eso ele lhes respondeu isso. y les habló de Israel estando de nuevo en su país. E falou de Israel estando novamente em seu país. Verso 31 de San Mateo 24. 31 de São Mateus, capítulo 24. Pero luego se fue a las parábolas diciendo, Mas a seguir foi as parábolas dizendo: de la higuera aprended la parábola, da figueira, aprendei a parábola. cuando ya su rama se enternece Quando já suas ramas tornam-se tenras y las hojas brotan, e brotam folhas, sabéis que el verano está cerca. sabeis que o verão está próximo. Así también vosotros, Assim também vós, cuando viereis todas estas cosas, quando virdes todas as sabed que está cercano, sabei que está próximo. a las puertas. Mateo 24, 32 al 33. Mateus 24, 32 ao 33. Está hablando de Israel en su propia tierra, su propia patria. Está falando de Israel em sua própria terra, em sua própria pátria. Pero notaron que él no habla nada de la revelación de este 7º sello. Mas notaram que ele não fala nada da revelação desse 7º selo? Y también acá en la apertura, en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Aqui, no Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Vemos pues que es un misterio por completo. Vimos, pois, que é um mistério completo. Y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. E a hora, todavia, não chegou para que esse mistério fosse dado a conhecer. Hemos llegado hasta aquí. Chegamos até aqui. Y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra, E o demais será dado no tempo quando Jesus apareça novamente sobre a terra, para llevar a su novia. para levar sua noiva. ¿Ahora para cuándo Agora, para quando será dado a conocer el 7º sello? o 7º selo será dado ao conhecimento? Para cuando venga Jesús, Para quando venha Jesus, para llevar a su novia. para levar sua noiva. Él viene Ele vem por Israel, por Israel, para el pueblo hebreo, para o povo hebreu, pero por cuanto su iglesia mas por quanto o ha Senhor llegado a su fin, chegou, entonces viene por su iglesia. vem pela sua igreja, ¿Para qué? Para llevar a su iglesia a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. nosso Pai Celestial. Él prometió Ele prometeu que este 7º sello este 7º selo será abierto será aberto en el tiempo final. no tempo final. Y ahora E agora, vamos a ver vejamos cuál es el misterio de este 7º sello. qual é o mistério desse 7º selo. En la página Na página 469 460 del libro de los sellos en español, do livro dos selos em espanhol, dice así en el primer párrafo. diz assim no primeiro parágrafo. Y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. E notaram que eu disse que desses anjos era muito diferente. Se está refiriendo Está referindo a estos ángeles que aparecieron aquí a esses anjos que apareceram aqui, y formaron esta nube. formaram essa nuvem. Esta nube está formada Esta nuvem está formada por ángeles de Dios, por anjos de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, 7 anjos mensageiros das 7 eras da y un ángel que era diferente a los demás. um anjo que era diferente Ellos están aquí en sus cuerpos teofánicos em seus corpos teofânicos. y formaron esta nube, Formaram essa la cual fue tomada en fotos y publicada en revistas norteamericanas. publicada em revistas norte-americanas.
Apareció a 27 millas de altura apareceu a 27 milhas de altitude. y era una nube gigante Era uma nuvem gigante de 30 millas de ancho de 30 milhas de comprimento y apareció sobre los cielos de Arizona. e apareceu sobre os céus do La ciencia no tuvo una explicación A ciência não teve uma explicação para esa nube, para esta nuvem, una explicación satisfactoria. uma explicação satisfatória. Es un misterio para la ciencia, É um mistério para a ciência, pero el misterio de esa nube mas o mistério dessa nuvem lo dio a conocer el precursor de la segunda venida de Cristo, dado ao conhecimento através do precursor da segunda vinda de Cristo, diciéndonos dizendo que fueron los ángeles de Dios que foram os anjos los que le aparecieron os que apareceram y lo arrebataron e o arrebataram y fue colocado e foi colocado con ellos en esta nube. com eles nessa nuvem. Y ahora E agora, veamos lo que él dice aquí. vejamos o que ele diz aqui. ¿Notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro? Notaram que eu disse-lhes que desses anjos era muito diferente? Me pareció muy distinto a los demás. Me pareceu muito diferente. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Estava em uma constelação com 3 de cada lado e um acima. Y el que estaba a mi lado, E o que estava ao meu lado, contando de izquierda hacia la derecha, contando-se da esquerda para a direita, ese sería el séptimo ángel. este seria o sétimo anjo. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Ele era mais brilhante e significava mais para mim do que os demais. Les dije que tenía el pecho así robusto Disse-lhes que tinha o peito assim robusto y estaba volando hacia el oriente. e estava voando para o oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. Disse-lhes também que me levantou e alçou. ¿Cuál de los ángeles fue el que levantó o alzó al séptimo ángel mensajero de la séptima edad y lo colocó en esta nube? Qual dos anjos foi aquele que levantou, que alçou o sétimo mensageiro da sétima era e o colocou nessa nuvem? El ángel que era diferente a los demás. O anjo que era diferente. Y ahora vamos a ver quién es ese ángel. Agora vejamos quem é este anjo. Ahora aquí está. Agora aqui está. Era el que tenía el séptimo sello, Era o que tinha o sétimo selo, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. o qual mantive como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, Os outros selos significaram muito para mim. desde luego. Desde, Pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. mas vocês não imaginam o que este sétimo significou. Aquí tenemos Aqui temos los 7 ángeles mensajeros os 7 anjos de las 7 edades de la iglesia gentil, das 7 eras da igreja, formando la barba del Señor. formando a barba do Senhor. Y aquí tenemos E aqui temos el ángel que era diferente a los demás, o anjo que era diferente dos formando el cabello blanco del Señor, demais, formando o cabelo branco o peluca blanca del Señor. ou a peruca branca do Senhor. Ahí tenemos el ángel que era diferente a los demás. Aí temos o anjo que era diferente, Ese es el ángel que tiene el séptimo sello. o anjo que tem o sétimo selo. Y sin la manifestación de ese ángel E sem a manifestação desse anjo, en esta tierra en carne humana, nesta terra em carne humana, no hay séptimo sello não há sétimo selo. abierto para los hijos e hijas de Dios. Filhos e filhas de Deus. Porque con la venida de ese ángel E a vinda desse anjo, en carne humana, en el día postrero, se cumple el séptimo sello aí que cumpre-se o en medio de la iglesia de Jesucristo de Jesus Cristo, para darle para lhe dar la fe, la revelación revelação, para el rapto, que es la revelación que é a revelação de su venida. da sua vinda. Ahora, Agora, los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades, para tener sus ministerios, encontramos que tuvieron que ser manifestados en esta tierra en carne humana. Pero en esta nube aparecieron en sus cuerpos tofánicos. Pero para obtener esos ministerios de la tierra, tuvieron que estar manifestados en carne humana. Y para el séptimo sello, tener su ministerio aquí en la tierra, este ángel que es diferente a los demás, tiene que venir manifestado en carne humana, en la apertura y cumplimiento del séptimo sello en esta tierra, en este día postrero. Vamos a ver lo que nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo acerca de este séptimo sello, que es este ángel. En la página 472 472. dice así: Diz assim, noten bien notem bem, porque vemos que cuadra perfectamente con las promesas de Dios para el mensaje del tiempo del fin. quadra perfeitamente com as promessas de Deus para o tempo do fim. Noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. Tem a mensagem do tempo do fim, este selo. ¿Cuál es el mensaje del tiempo del fin? Qual é a mensagem do tempo
el séptimo sello. o sétimo selo. Y el séptimo sello es E o sétimo selo é el ángel que era diferente a los o demás. anjo que era diferente dos demais. Y el mensaje E a mensagem, que revela los 7 truenos de Apocalipsis os sete trovões do Apocalipse, es la venida é a vinda de ese ángel desse anjo que tiene el séptimo sello. que tem o sétimo selo. Y el mensaje del tiempo del fin E a mensagem do tempo estará girando alrededor de ese ángel que es diferente a los demás. diferente dos demais. En el cumplimiento No cumprimento del séptimo sello do sétimo selo siendo cumplido cumprido aquí en la tierra. aqui na terra. Él nos reveló los 6 sellos, Ele nos revelou os 6 selos, pero no dice nada del séptimo. mas não disse nada do sétimo. El sello del tiempo del fin, O selo do tempo do fim, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. algo completamente secreto, conforme a Bíblia. Cuando comience. Quando comece. Pero antes de conocer eso, Mas antes de conhecer isso, recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 7, recorde em Apocalipse 10, do 1 ao 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, que no final da mensagem do sétimo anjo, todos los misterios de Dios serían conocidos. todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Todos los misterios de Dios Todos os mistérios de Deus serán conocidos. serão conhecidos. Estamos en el tiempo del fin, Estamos no tempo do fim. la apertura del séptimo sello. A abertura do sétimo selo. El domingo pasado, No domingo passado, hace una semana hoy, hoje faz uma semana, cuando estaba predicando sobre sed humildes, quando eu estava pregando sobre sede humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. recordem que Deus opera em coisas pequenas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, Na verdade, não me dava conta do que estava pero ahora lo veo bien. mas agora eu vejo bem. Será de una manera tan humilde. Era de uma maneira tão humilde Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, que alguém poderia pensar que uma coisa tão tremenda seria revelada ali no Vaticano. pero más bien viene como vino Juan el Bautista. Mas melhor vem como veio João Batista. Viene como el nacimiento de nuestro Señor, Vem como o nascimento do nosso allá en un establo. lá num estado. Gloria a Dios. La hora está a la mano. Glória a Deus, a hora está na mão. Aquí estamos, oh hermanos. Ó irmão. Ó irmão. Ahora, ¿cómo vendrá el séptimo sello? Agora como o sétimo selo virá? El ángel que era diferente a los demás. Eu quero diferente. ¿Cómo vendrá? Como virá? Vendrá en una forma Virá de uma forma sencilla, simples, humilde, humilde, como vino Juan el Bautista y como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês cómo vendrá el séptimo sello. como o sétimo selo virá. Y ahora E agora, vayamos vamos a la página 464 y 465, à página 464 e 465, donde dice, aonde debemos recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas. devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Y ahora leyendo un poquito más abajo, E agora lendo pouquinho mais dice, al final de este séptimo sello, ao final deste sétimo selo, si habla del final del séptimo sello, do final do sétimo selo, pues tiene un comienzo. pois então tem começo. Pero el comienzo, o su comienzo, dijo nuestro hermano Branham, que será algo completamente secreto. Algo completamente secreto. Pero ya al final Mas já ao final, será abierto, revelado a la iglesia de Jesucristo. a igreja de Jesus Cristo. Dice, al final de este séptimo sello, Se ao final desse es el fin de la edad de la iglesia. Es el fin del séptimo sello. fim do sétimo selo, Es el fin de las trompetas. Es el fin de las copas. Y es aún el fin de la entrada al milenio. ainda o fim da entrada ao mundo. Todo eso está contenido en el séptimo sello. Isso está contido no sétimo selo. Ahora miren todas las cosas contenidas en el séptimo sello. Agora vejam todas as coisas contidas no sétimo selo. Y el séptimo sello es E o sétimo selo é su venida. a sua vinda. Y el séptimo sello E o sétimo selo lo tiene quién? o tem quem? El ángel que era diferente a los demás. O anjo que era diferente Para cumplirse el séptimo sello en la tierra, tiene que venir a la tierra tem que vir à terra. en carne humana manifestado ese ángel que era diferente a los demás. Este anjo que era diferente dos demás. Y con su venida, E com a sua vinda, el cabello blanco del Señor, do Senhor, como aparece como aparece en los símbolos de Apocalipsis capítulo 1, no Apocalipse, capítulo
y Apocalipsis capítulo 10. e Apocalipse capítulo 10. Y también E também en la profecía de Daniel na profecia de Daniel, se cumple el simbolismo cumpre-se del cabello blanco del Señor o cabelo branco bajo el ministerio de este ángel que era diferente a los demás. que era diferente dos demais. Ese es el ángel Este é o anjo, con el cual se cumple el simbolismo del cabello blanco del Señor. cabelo branco do Senhor, ¿En donde onde queda fica con la experiencia com experiência y autoridad e autoridade para juzgar para julgar sobre todo ser humano sobre todo ser como juez como juiz de toda la tierra? de toda a terra. Y ahora E agora, veamos vejamos lo que será, o que será, conforme a la profecía, conforme a profecia, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. a vinda do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Recuerden que es la venida del Señor. Recordem que a vinda do Senhor Es la venida de ese ángel que era diferente a los demás. é a vinda desse anjo que era diferente do Es la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do con Homem sus com ángeles seus anjos, en el monte de la transfiguración. monte da transfiguração, Cuando Cristo les mostró la venida del reino de Dios quando Cristo mostrou-lhes a vinda do reino de Deus, y el Hijo del Hombre viniendo en su reino e o Filho do Homem vindo con sus ángeles, com seus anjos, su rostro resplandeció como el sol, resplandeceu como o sol, porque el sol porque o sol es el astro rey é o astro rei, y tipifica a Cristo tipifica Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Cristo es el sol de justicia. sol da justiça. Y a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Dice Malaquías capítulo 4, verso 2. Malaquias capítulo 4, verso 2. Pero a los demás, Mas aos demais, ese día ardiente como un horno, este dia ardente como uma los abrazará, los quemará. Dice Malaquías capítulo 4, verso 1. Malaquias capítulo Pero los que temen el nombre del Señor, nacerá el sol de justicia. Esto es la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Apocalipsis capítulo 19 tiene su vestidura y en su muslo escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque viene para reclamar su trono, que es el trono de David, para reinar sobre el pueblo hebreo por 1000 años y luego por toda la eternidad, y para reinar sobre el planeta Tierra completo. Ahora agora. tenemos que saber Temos que saber que ha sido prometida su venida, sua vida foi prometida, pero que su venida ha sido prometida en simplicidad, como fue la venida como foi a vinda, de Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, y como fue cumplida la primera venida de Cristo en un joven carpintero de Nazaret, en un obrero de la construcción. Se cumplió la primera venida del Mesías. Y ahora, e agora, para el día postrero, para o último tenemos la promesa de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y ese es el que traerá ese avivamiento, despertamiento espiritual para los escogidos de Dios en el día postrero. Por eso viene con la gran voz de trompeta, vem com a grande voz de con la gran voz de trompeta grande voz de trombeta, del evangelio del reino, con ese algo evangélico este algo evangélico, con lo cual com o qual dará a conocer dará o conhecimento el misterio de su venida. do mistério da sua vida. Sonará esa trompeta final, o gran voz de trompeta, que sonará Soará, la segunda venida de Cristo, soará a segunda la venida del ángel, que era diferente a los demás, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. vinda do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. Página 256 del libro de los sellos en español, Página 256 do livro dos selos em espanhol. nos habla Nos fala de su venida. da sua vida. Y dice así el precursor de la segunda venida de Cristo: E disse assim o precursor da segunda vinda de Cristo: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, y será completamente Emmanuel, e será completamente Emanuel, la palabra de Dios a palavra de Deus encarnada en un hombre. encarnada em um homem. ¿Qué está esperando usted? O que você está esperando?
como la apertura o venida del séptimo sello, abertura ou vinda do sétimo selo, el precursor de la segunda venida de Cristo, precursor da segunda vinda de Cristo, dice que será dice que será la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso será la venida de ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Eso será la venida del ángel que tiene el séptimo sello, viniendo en carne humana en el día postrero. Cristo dijo en Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 4, verso 1. verso 1. Sube acá Sobe aqui, y yo te mostraré mostrar-te-ei las cosas que han de suceder as coisas que hão de suceder después de estas. depois destas. ¿A dónde vamos a subir? Aonde subiremos? Para poder escuchar la voz de Cristo Podemos escutar a voz de Cristo como una trompeta como uma trombeta hablándonos. nos falando. Tenemos que subir a algún lugar. Temos que subir Si es que queremos escuchar se é que quisermos escutar a Cristo hablándonos con esa voz de trompeta. esta grande voz. Esa es la trompeta final o gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo. Vean aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, Capítulo 1, do verso 10 a 11. donde Juan dice, Onde João diz: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Fui arrebatado em espírito ao dia do Senhor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. que decía, yo soy el Alfa y Omega, Eu sou Alfa e Ômega, el primero y el último. primeiro e último. ¿Quién es el que está hablando ahí? Quem é o que está falando aí? Nuestro Señor Jesucristo. Nosso Senhor. Él es el Alfa y Omega. Él es el primero y el último. Y Él en el día del Señor, que es el séptimo milenio, o día postrero, nos habla con esa gran voz de trompeta. Eso fue lo que Juan el apóstol escuchó. La voz de Cristo como una gran voz de trompeta. Y en Apocalipsis capítulo 4, esa voz dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ahora, ¿dónde vamos a subir? Los de la primera edad subieron a la primera edad y escucharon la voz de Cristo por medio de San Pablo. Los de la segunda etapa subieron a la segunda edad y escucharon la voz de Cristo hablando por medio de Ireneo. Y los de la tercera edad subieron a la tercera etapa y escucharon la voz de Cristo hablando por Martín. Los de la cuarta edad subieron a la cuarta edad y escucharon la voz de Cristo hablando por Colombo. Los de la quinta edad subieron a la quinta etapa de la iglesia de Jesucristo y escucharon la voz de Cristo hablando por Lutero. Los de la sexta edad subieron a la séptima etapa o edad y escucharon la voz de Cristo hablando por Wesley. Los de la séptima edad subieron a la séptima edad de la iglesia gentil y escucharon la voz de Cristo hablando por el reverendo William Branham. Cristo dijo en San Juan capítulo 10, verso 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer o debo traer. Também me convém agregar estas. Y oirán mi voz y habrá un rebaño E haverá rebanho. y un pastor. ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo? Como vão escutar a voz? Si Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, ¿cómo van a escuchar la voz de Cristo? Las ovejas de Cristo de este otro redil no son del redil hebreo, son de entre los gentiles. Y Cristo dice, escucharán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Por medio de los mensajeros que Él ha enviado en las 7 edades de la iglesia gentil, los escogidos de las 7 edades han estado escuchando la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo, y han estado siendo llamadas y juntadas las ovejas de Cristo en el redil del Señor, que es de la iglesia de Jesucristo. Y para este tiempo final, Cristo nos dice, sube acá. ¿A dónde vamos a subir? A la edad de la piedra angular. Y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Y por medio de quién? ¿Va a estar hablándonos Cristo? Él estará hablándonos por medio de carne humana. Porque es de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, lo cual es la venida de la palabra encarnada en un hombre.
Y por medio de esa manifestación en carne humana estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora, ¿por medio de quién será esa manifestación? De la palabra encarnada en un hombre, hablándonos, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6, nos dice por medio de quién Él nos estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Aquí veremos al enviado de Cristo para dar a conocer estas cosas, porque en Él estará Cristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, manifestado en carne humana, hablando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Dice así, Apocalipsis 22, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Las mismas cosas que Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que nos daría a conocer. Y ahora por medio de su ángel mensajero es que son dadas a conocer. Es porque ese ángel mensajero es el último profeta mensajero de Jesucristo. Es el profeta mensajero de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, en donde estará el Espíritu Santo, Jesucristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, manifestado en carne humana, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándonos el misterio de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, revelándonos el misterio de la venida del ángel fuerte que desciende del cielo, revelándonos el misterio de la venida del ángel que era diferente a los demás, viniendo en carne humana, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Ahí es la manifestación del ángel que era diferente a los demás, del ángel que tiene el séptimo sello. Es por medio de su ángel mensajero en el día postrero, y en esa manifestación nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así nos revela el misterio del séptimo sello, y así nos da la fe, la revelación para ser transformados y raptados. Sin esa revelación, ninguna persona puede ser transformada y raptada. Se necesita esa fe, esa revelación, la revelación que nos da los truenos de Apocalipsis 10, y esa es la revelación del séptimo sello, la revelación de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, la revelación del ángel que era diferente a los demás, viniendo en carne humana en el día postrero, en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 22, versos 7 al 9, Juan quiso adorarlo, pero el ángel le dijo que no lo hiciera. Dice así, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, el mismo Jesús dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién ha enviado Jesucristo? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Hemos visto quién es el enviado por Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, para dar testimonio del misterio del séptimo sello, para abrir el misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, la venida del ángel que era diferente a los demás, y eso es la venida de la palabra encarnada en un hombre. Ese es el misterio del séptimo sello, revelado a la iglesia de Jesucristo en este día postrero, y así dándonos la revelación de su venida, que es la revelación para ser transformados y raptados en este tiempo final. Ninguna persona
podrá ser transformada y raptada sin obtener el conocimiento de su venida en este tiempo final, porque su venida es para buscar a su iglesia y llevarla a la cena de las bodas del Cordero en la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo va a ser transformado y raptado un individuo si no recibe y ve su venida en el tiempo final? Hemos estado viviendo en el tiempo final. Estamos viviendo en el día postrero. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, porque el día postrero es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Los días postreros son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso San Pablo en Hebreos capítulo 1 dice que Dios habló por medio de Jesucristo en los días postreros y han transcurrido 2000 años. Y San Pedro también, cuando habló de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, dijo que Dios había prometido la venida del Espíritu Santo para los días postreros conforme a la profecía de Joel. Eso está en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 14 al 20. Y ahora estaban equivocados ellos diciendo que aquellos días eran los días postreros. No estaban equivocados. Es que los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los 3 milenios postreros: quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y para el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios, Cristo ha dicho: y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora podemos ver el misterio de los días postreros y el misterio del día postrero. Y hemos visto también el misterio del séptimo sello. Y hemos visto también el misterio de los 7 truenos de Apocalipsis. Hemos visto el misterio de la trompeta final, de la trompeta del Evangelio del Reino, revelándonos el misterio de su venida, el misterio del séptimo sello, el misterio de la venida del ángel que era diferente a los demás, viniendo en carne humana, en su ángel mensajero, en este tiempo final, y hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y dándonos así el avivamiento final de los escogidos de Dios que viven en este tiempo final. El séptimo sello y el avivamiento final de los escogidos. Ahora podemos ver que los 7 truenos le darían a su iglesia el avivamiento o despertamiento final, revelándonos el misterio de su venida y así dándonos ese despertamiento espiritual allá en lo profundo de nuestras almas, para ser preparados, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Y ahora el precursor de la segunda venida de Cristo nos dijo: del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos este camino una vez más. ¿De dónde vendrá ese jinete en el caballo blanco? ¿De dónde vendrá la palabra encarnada en un hombre? Del occidente. Y ya en la parte norte del occidente se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil. ¿Y dónde se cumple la edad de la piedra angular? Se cumple en la América Latina y el Caribe. Es en la América Latina y el Caribe donde viene Cristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis. Y el ángel que era diferente a los demás viene en carne humana, manifestado en el ángel del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ese ángel es el profeta mensajero de la dispensación del reino, con el mensaje del Evangelio del Reino. Es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Por eso era diferente a los demás. Era diferente a los demás. Esa manifestación que tendría el ángel que apareció allí en la nube, la manifestación de ese ángel también sería diferente a la manifestación de las 7 edades de la iglesia gentil, porque sería por medio de un mensajero dispensacional, trayendo un mensaje dispensacional, el mensaje del Evangelio del Reino, en donde se entrelaza la dispensación del reino con la dispensación de la gracia, y donde se entrelaza el mensaje del Evangelio del Reino
con el mensaje de la dispensación de la gracia. Es un tiempo, como dice nuestro hermano Branham, un tiempo sobrante en donde sale un mensaje para una nueva dispensación y se va entrelazando con el mensaje de la dispensación anterior. Y luego seguirá adelante ese mensaje durante la dispensación del reino, y con ese mensaje la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar, como nos dice Habacuc capítulo 2 verso 14 e Isaías capítulo 11 verso 9. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Será llena la tierra del conocimiento de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, de la segunda venida de Cristo, de la venida del ángel que era diferente a los demás, manifestado en carne humana en el día postrero. Pero el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Dios, de Jesucristo, para esa manifestación del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Por eso lo permitió la adoración que Juan le ofreció, porque él es un hombre, un profeta, el profeta del día postrero, o sea, del séptimo milenio, el cual tiene su ministerio en el primer siglo del séptimo milenio. Y ahora podemos ver este misterio tan grande que causó silencio en el cielo por casi media hora. No fue revelado bajo el ministerio de nuestro hermano Branham, para que no fuera interrumpido el programa correspondiente al séptimo sello y su venida. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en el tiempo del séptimo sello, el séptimo sello y el avivamiento final de los escogidos. Hemos llegado al tiempo final y hemos llegado al tiempo en que todos los escogidos de Dios estarán viendo al jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 viniendo del occidente. Fue identificado el territorio por nuestro hermano Branham de la venida de ese caballo blanco de Apocalipsis 19. En todos los sueños, visiones y profecías que dio nuestro hermano Branham acerca de Elías viniendo en un caballo blanco, un caballo militar, viniendo como un jefe indio. ¿Saben lo que estaba mostrando ahí? En los profetas se refleja el programa divino. La primera venida de Cristo y segunda venida de Cristo se reflejó en los profetas del Antiguo Testamento. En José se reflejó la primera y segunda venida de Cristo. También se reflejó en otros profetas de Dios. Y por eso encontramos que en una ocasión el salmista dijo: horadaron mis manos y mis pies. Y después Jesucristo en la cruz del Calvario estaba diciendo las mismas palabras. Se estaban cumpliendo en Jesús de Nazaret. También dijo: sed tengo. Y Jesús lo dijo también allí en la cruz del Calvario, porque se estaba reflejando en el salmista todo lo que sucedería en la primera venida del Mesías. También se reflejó en el rey David la segunda venida de Cristo. Así es que tenemos que ver las cosas que corresponden a la primera venida de Cristo, que fueron reflejadas en los profetas del Antiguo Testamento, y cómo se cumplieron. Y tenemos que ver para este tiempo las cosas que están reflejadas de la segunda venida de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento y en los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, porque en ellos se reflejó la segunda venida de Cristo. En San Pablo se reflejó, y también en nuestro hermano Branham. Por eso aparece en sueños y visiones de algunas personas nuestro hermano Branham en un caballo blanco, en un caballo militar, y aparece en algunas ocasiones vestido de jefe indio, y dice
en el mismo sueño, recorreré esta senda una vez más. Y Elías, apareciendo en esa forma, en sueños o en visiones, recuerden, Elías recorrerá nuevamente esa senda. Pues él dijo, del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos esta senda una vez más. O sea que no la recorrerá sola, la senda, el camino ministerial. Elías lo recorrerá nuevamente, lo recorrerá por quinta vez. Y cuando lo recorre por quinta vez, lo recorre ¿con quién? Con Moisés y con el Hijo del Hombre. Así es que podemos ver que recorre ese camino nuevamente en ese caballo blanco de Apocalipsis 19 con ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ahora, Elías viniendo de nuevo, porque en esta ocasión, recuerden que es el mensajero Israel. No es el mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Cuando le preguntaron a él si él era, o si Elías Tisbita era el mensajero a Israel, viniendo literalmente, siendo el mismo Elías que estuvo allá en los días de Acab. Vamos a ver lo que él dijo. Vamos a leer la pregunta número 11. En la página 399 del libro de los sellos en español. Dice así: el Elías que viene a predicar a los judíos ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Vamos a ver la contestación. Yo he pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu. ¿Y usted qué ha pensado? ¿Que será el Elías de los días de Acab? Pues está pensando mal. Porque nuestro hermano Branham dice: yo he pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu. ¿Y eso será? La quinta manifestación del ministerio de Elías en un nuevo hombre. Porque allá, cuando Elías ya había subido, o sea, cuando se fue en el carro de fuego, y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Que Dios permita a todos los hijos e hijas de Dios ver el espíritu de Elías regresando por quinta vez en este tiempo final, en un hombre ungido con ese espíritu, en este tiempo final, en un hombre de este tiempo. Elías dijo: recorreremos este camino una vez más. Lo recorrerá con ese jinete que viene del occidente en un caballo blanco. Y eso será la palabra encarnada en un hombre. En ese hombre, donde estará la palabra encarnada, estará también el ministerio de Elías manifestado por quinta ocasión. Porque la venida del Hijo del Hombre está prometida con sus ángeles. Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Donde esté el cumplimiento del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, estará el cumplimiento de Elías por quinta vez y de Moisés por segunda vez. ¿Y quién será ese hombre? Ese hombre de este tiempo. Si nuestro hermano Branham estuviera aquí, todos le preguntarían. Pero vamos a ver qué dijo él, porque ya esa pregunta está contestada para todos ustedes por el mismo reverendo William Branham. Dice en la página 301 del libro de los sellos en español: note bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. O sea, un profeta.
Porque los profetas están tipificados con águilas. Porque os profetas são tipificados por águias. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. Quando decidiu livrar Israel, também enviou uma águia, O sea, a Moisés. ou seja, Moisés. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Pasmos, este mensaje era tan perfecto que no podía confiarlo a un ángel? Não crê você que quando estava na ilha de Patmos, esse evangelho era tão perfeito que não podia confiar ao anjo? Ahora, un ángel es un mensajero. Agora, o anjo é um mensageiro. Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? Mas sabia você que aquele mensageiro era um profeta? Ese ángel del Señor Jesucristo, Este anjo do Senhor Jesus que le mostró a Juan el apóstol todas estas cosas mostrou a João apóstolo todas essas coisas y que es enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder, e que é enviado para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer. es un profeta. É um profeta. Ese es el profeta Este é o profeta de la dispensación del reino. da dispensação do reino. ¿Lo creen? O creem? Vamos a probarlo. Vamos prová-lo. Veamos Apocalipsis capítulo 22, verso 9, para ver si no fue un águila. Vejamos Apocalipse capítulo 22, verso 9, para ver se não foi uma águia. Él era un ángel, Ele era um anjo, un mensajero, um mensageiro, pero era un profeta, mas era um profeta, el cual reveló a Juan completamente este libro de Apocalipsis. o qual revelou a João todo este livro do Apocalipse. Ahora veamos lo que Juan vio. Agora vejamos o que João viu. Yo Juan soy el que he oído, yo Juan soy el que ha oído y visto estas cosas, Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. y después que las hube oído y visto, E havendo-as ouvido e visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Y él, el ángel, E ele, o anjo, me dijo, disse-me: mira que no lo hagas. Olha, não faças tal. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno, Nenhum verdadeiro profeta mensageiro algum receberá adoração. porque yo soy consiervo tuyo Porque eu sou conservo teu y con tus hermanos los profetas, e teus irmãos, os profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Dios. Adora a Deus. Apocalipsis 22, 8 al 9. Apocalipse 22, do 8 ao 9. Ahora, el libro era tan importante Agora, o livro era tão importante y es la palabra de Dios. e é a palavra de Deus. Cuidado, Cuidado. cuando la palabra de Dios es revelada, Quando a palavra de Deus é revelada, tiene que ser traída por el profeta, tem que ser trazida pelo profeta. porque a él llega la palabra de Dios Porque solamente. a ele somente chega a palavra de Deus. ¿A quién llega la palabra de Dios? A quem chega a palavra de Deus? Solamente al profeta. Somente ao profeta. Y ahora E agora? tenemos Temos al profeta, ao profeta, el ángel que le reveló a Juan todas estas cosas. o anjo que revelou a João todas essas coisas. Ese es el profeta Este é o profeta, a través del cual através do qual Cristo en su manifestación Cristo em sua nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. as quais brevemente devem acontecer. Y ahora, E agora, en la página 326 del libro de los sellos en español, na página 326 do livro dos selos em espanhol, último párrafo dice, no último parágrafo diz: Moisés será la misma persona. Moisés será a mesma pessoa. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22:8. Encontramos o mesmo no Apocalipse 22:8. Y leímos en Apocalipsis 22:8 E lemos no Apocalipse 22:8 que ese es el ángel del Señor Jesucristo. este é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Moisés será Moisés será el ángel del Señor Jesucristo. o anjo do Senhor Jesus. Y Elías será E Elias el ángel del Señor Jesucristo. o anjo do Senhor Jesus. Y la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 E a vinda do cavaleiro e do cavalo branco será el ángel del Señor Jesucristo. do Senhor. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender? Agora, como queremos entender? Aún con todo eso, Mesmo com tudo isso, el ángel del Señor o Jesucristo anjo do Senhor Jesus Cristo ni será el profeta Elías, nem será o profeta Elias, ni será el profeta Moisés, nem será o profeta, ni será Jesús tampoco. Pero en él estarán manifestados
los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Ese es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es la venida del ángel del pacto, de Jesucristo en Espíritu Santo, del Verbo, la palabra, viniendo encarnada en un hombre, en el ángel del Señor Jesucristo, manifestando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Por eso es que encontramos que en algunos sitios nos dice la Biblia que Jesús viene tocando la trompeta de Dios, y luego en otros sitios dice que son los ángeles que suenan la trompeta, la gran voz de trompeta, y llaman y juntan a los escogidos. Pues son Moisés y Elías y Jesús también, porque son la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero, manifestando esos tres grandes ministerios y sonando la trompeta final o gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, y revelando el misterio de la venida del Señor, de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis, de la venida del ángel que era diferente a los demás, que es la venida del ángel del pacto, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifestado en carne humana en su ángel mensajero. Y así, la trompeta final, o gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, revela el misterio de la venida del Señor para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo. Eso es la séptima trompeta. La séptima trompeta, así como el séptimo sello, es la venida del Señor. La séptima trompeta para el pueblo hebreo es el séptimo sello para la iglesia de Jesucristo. Es la venida del Señor, la venida del Verbo, del ángel del pacto, la venida de la palabra encarnada en un hombre de este tiempo final, en el ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino. Pero ese ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo, el velo de carne a través del cual Jesucristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, se manifiesta en el día postrero en el cumplimiento de sus promesas, para así llamar y juntar a todos sus escogidos y darnos la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y luego, cuando estemos transformados y los muertos en Cristo estén resucitados en cuerpos eternos, entonces iremos con Cristo a la cena de la boda del Cordero. O sea, seremos arrebatados en el cielo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y entonces nosotros vamos a ver a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo. Pero antes de ser transformados, estaremos viendo a Jesucristo manifestado en Espíritu Santo, en su ángel mensajero. Y eso es la palabra encarnada en un hombre, en el ángel del Señor Jesucristo. Eso es el Espíritu Santo viniendo en carne humana en el día postrero, en su ángel mensajero, y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así llamándonos y juntándonos en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, en el territorio latinoamericano y caribeño. Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en el tiempo en que Cristo estaría dándonos el avivamiento del fin o final. El avivamiento final de los escogidos de Dios para ser transformados y raptados en este tiempo final. El séptimo sello hemos visto que es la venida de Cristo, la venida del ángel que era diferente a los demás, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, la venida de la palabra encarnada en un hombre. Y hemos visto lo que es el avivamiento final para todos los escogidos de Dios. Y hemos visto también quiénes son los escogidos de Dios.
son los escogidos, los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, los cuales han vivido en las diferentes etapas o edades de la iglesia de Jesucristo. Y en este tiempo final están viviendo los últimos escogidos de Dios. Y están viviendo para escuchar la gran voz de trompeta o trompeta final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y dándonos así el avivamiento final de los escogidos para ser transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo en este tiempo final. Y todo esto corresponde a la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, la edad perfecta, la edad eterna, de la cual el precursor habló en el mensaje de la estatura de un hombre perfecto en español, página 4, hablándonos de esa edad perfecta en la cual la iglesia estaría en este tiempo final. Y hemos llegado a esa edad perfecta, la edad de la piedra angular, la edad eterna de la iglesia de Jesucristo, para nosotros ser transformados y así entrar a eternidad y obtener así la inmortalidad, obteniendo un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, un cuerpo igual al del Señor Jesucristo, para ser imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo esto está en el séptimo sello y el avivamiento final de los escogidos. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del séptimo sello y el avivamiento final de los escogidos. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde y nos abra plenamente el entendimiento para poder comprender este misterio del séptimo sello y el avivamiento final de los escogidos, y no tropezar en la simplicidad en la cual Dios dijo que cumpliría este misterio del séptimo sello. Ha sido para mí una bendición grande darles testimonio del séptimo sello y el avivamiento final de los escogidos, y que Jesucristo, el ángel del pacto, derrame sus bendiciones prometidas para este día final bajo el séptimo sello en el avivamiento del final de los escogidos, y transforme nuestros cuerpos y nos lleve a la cena de la boda del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de estas bendiciones que Dios tenía para los latinoamericanos y caribeños en este tiempo final. Y aquí estamos viendo el misterio del séptimo sello y recibiendo el avivamiento final de los escogidos en este tiempo final. Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches.